Crisis Argentina del 2001, presentada por Juliet Natalia Robles y quien les habla Camila Andrea Barón. Bueno, esta crisis también conocida como el cacerolazo o el argentinazo, fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema que se vayan todos. Esta causó la renuncia del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo de inestabilidad política durante el cual 5 funcionarios ejercían el poder ejecutivo nacional. Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas, entre ellas habían 7 niños de edad entre los 13 y 18 años. ¿Qué la causó? Bueno, esta crisis se desencadenó debido a que a comienzos de diciembre el Fondo Monetario Internacional decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable. Entonces, el 2 de diciembre, Caballo anunció por cadena nacional una medida que fue conocida como Corralito, imponiendo la bancarización forzosa de la economía mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales. ¿Qué sucedió después? Bueno, la reacción popular fue negativa, en especial la de la clase media, teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros era de $1.000 mensuales. Esto era superior a los ingresos de la mayoría de la población, por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo el diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre. El 13 de diciembre la CGT oficial, la CGT disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento y se unieron también sectores que habitualmente no se sumaban, como el sector del comercio, la clase media y sectores no sindicalizados. Adicional a esto empezaron a haber saqueos, robos, entre otras situaciones. Por otro lado, el 19 de diciembre el presidente de la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, el cual consiste que se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Entonces, inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como el cacerolazo. Después de esto sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre frente a la casa del ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo. Y estas también fueron reprimidas y controladas, pero a pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas, dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo, presentada por la noche del 19 y aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente. Como lo mencionaba mi compañera al inicio de la exposición, esta crisis tuvo repercusión de manera económica, política, social e institucional. Esta crisis económica se dio inicialmente tras la pretensión del gobierno de mantener un cambio fijo, lo que chocó con la oposición del Fondo Monetario Internacional, por lo que se decide entonces la flotación que llevó a una fuerte corrida contra el peso, lo que Keynes llamó como huida del dinero. Esto tuvo dos repercusiones. La primera, que hizo subir rápidamente el precio de la divisa a más del doble de su precio normal, y dos, que los depositantes perjudicados recurrieran a la justicia, que en muchos casos ordenó a los bancos pagar las obligaciones en dólares en esa misma moneda, y tuvo un tercer actor que fue el Banco Central. Este dio redescuentos a los bancos comerciales para que se pudieran pagar en pesos al tipo de cambio que estuviera en ese momento en el mercado. Dentro de la crisis social, encontramos que estas se dan tras las reformas neoliberales de los 90, que
fueron y generaron diversas formas de protesta entre la población, que incluyó varias huelgas generales convocadas por las diferentes centrales obreras, donde mostraron un alto grado de unificación y de alianzas con otras, por decirlo así, fracciones sociales. Y pues uno de los que encabezaron estas protestas también fueron los trabajadores del sector público, estos pues directamente afectados por las privatizaciones que se dieron y que se pretendían dar durante este proceso. Estas transformaciones de la protesta social tienen que ver también con los cambios, ¿no?, que se venían desarrollando en la estructura social de Argentina, que fueron caracterizados por la aceleración de la tecnificación del agro y el descenso del peso de los salarios industriales. Particularmente, pues, estos fueron convocados por los partidos del conurbano y bonaerense, asiento principal de la clase obrera. Ambas tendencias pues generaban una expansión de la sobrepoblación relativa expresada en forma encubierta en el empleo estatal, especialmente en el noroeste y la Patagonia. Por último, como crisis política, se vio básicamente lo que fue y significó una total subordinación de las políticas públicas a las necesidades y demandas de las diversas fracciones empresariales. Pues la sumatoria, digamos, de todo el proceso en cuanto a favores y diversos intereses particulares que no constituían una política productiva, se tuvieron que incursionar las políticas de apertura importadora, privatización y la desregularización a favores de intereses privados. Esto no tuvo otra meta que la de otorgar rentas en condiciones privilegiadas a determinados actores locales y extranjeros, donde el tipo de cambio que se vio artificialmente sostenido con un endeudamiento externo, pues fue parte de estas medidas, donde se favoreció la concesión de una gran masa de créditos al país. Estos fueron útiles para los comisionistas locales que necesitaban colocar fondos en economías periféricas, y adicionalmente favoreció la importación de todo tipo de bienes de consumo provenientes de firmas extranjeras, lo que proporcionó a la población la sensación, digamos que ficticia, de progreso y de acceso a la modernidad. Favoreció también la remisión de utilidades mucho más elevadas en dólares de las firmas extranjeras a sus casas matrices, que estaban directamente relacionadas y estratégicamente ubicadas, ya que podían obtener muchos más dólares gracias a lo barato que había quedado el mismo, ¿no? Teniendo en cuenta el 1 a 1 que había favorecido la ilusión de la población en tener una estabilidad de precios, ya que pues hubo una producción local y determinó todo el tema económico para este momento. Bueno, y a continuación veremos un video que nos va a ayudar a entender un poco mejor el contexto de la crisis argentina del 2001. Escuchaste decir a la gente que se viene otro 2001 en Argentina. Corralito, trueque, deuda o el famoso que se vayan todos está asociado directamente a la crisis de diciembre de 2001. ¿Qué pasó en esos días? Hoy vamos a tratar de responder a esto en unos pocos minutos. Primero, los hechos. El presidente era Fernando de la Rúa, que llegó al gobierno como candidato de la Alianza, una coalición entre radicales y la centroizquierda de Chacho Álvarez. Desde que asumió, continuó con la política de ajuste y entrega al FMI del gobierno anterior, de Carlos Menem, y el descontento no paró de crecer. Para que tengas una idea, 200.000 millones de dólares era la deuda pública con altísimos intereses. Hubo una fuga masiva de capitales y de empresas. El desempleo subió al 18%, a la clase media le confiscaron sus ahorros en el corralito bancario y la mitad del país era pobre. El 13 de diciembre la CGT llamó una huelga general, mientras los desocupados venían manifestándose desde hacía tiempo cortando rutas en el interior del país. Pero el estallido social llegó con los saqueos a los supermercados y comercios en las barriadas pobres de 11 provincias donde los gobernadores reprimieron con todo.
El 19 de diciembre, de la Rúa decretó un estado de sitio que no le importó a nadie, y cientos de miles y miles se concentraron en la puerta de la Casa Rosada en un cacerolazo masivo e inesperado. Por primera vez se escuchó en las calles el grito del que se vayan todos, provocando la renuncia de la cabeza económica del gobierno, Domingo Cavallo. El día 20 se produjo la batalla de Plaza de Mayo. Comenzó con la represión de la caballería Las Madres de Plaza de Mayo, mientras que la ciudad se convertía en una verdadera batalla urbana que duró horas. Jóvenes, trabajadores, estudiantes, desocupados y militantes de izquierda se enfrentaron con piedras a la policía. Esa noche, De la Rúa renunció y huyó de la Casa de Gobierno en helicóptero, dejando 40 muertos por la represión y una crisis institucional gravísima. 5 presidentes en una semana. El último fue Eduardo Duhalde, el responsable del asesinato de los piqueteros Costecchi y Santillán en el puente Pueyrredón en junio del 2002 y fue quien inició la mega devaluación brutal que empobreció a muchísima gente. A la par de esto, surgieron asambleas populares y cobraron fuerza los movimientos de desocupados combativos y las fábricas recuperadas, como Sanón en Neuquén y Bruckmann en Buenos Aires, que buscaron coordinar todas estas luchas. La burguesía y los partidos políticos lograron contener la protesta a través de una salida electoral para el 2003. Esto fue gracias a las direcciones sindicales que boicotearon cualquier llamado a huelga general. El 2001 no fue ni un golpe del peronismo ni una revolución. La podemos definir como jornadas revolucionarias, donde se pudo ver la potencialidad que tienen las acciones independientes cuando la clase trabajadora y el pueblo pobre salen a la calle dispuestos a pelear por su futuro. El 2001 estalló cuando el país atravesaba una crisis orgánica. ¿Qué es esto? Es una definición de Antonio Gramsci, un reconocido intelectual marxista italiano. Es una crisis muy profunda, de hegemonía, es decir, de quienes tienen el poder. Una crisis que es económica, política y social, que incluye el conjunto del Estado y de todos los partidos políticos tradicionales. Gramsci decía que estas crisis podían crear un terreno favorable para el surgimiento de fenómenos políticos por izquierda y por derecha, según la relación de fuerzas de ese momento, el nivel de combatividad de la clase trabajadora, la división de los de arriba, o sea, de los que gobiernan, entre otras cuestiones. La clase trabajadora no participó activamente de las jornadas del 2001 y no pudo desplegar sus propios métodos de acción porque venía muy dividida y golpeada del menemismo y por la acción traidora de la burocracia sindical peronista. Al no poder encabezar la lucha de los precarizados, los desocupados y los inmigrantes, y al no poder convertirse estas asambleas populares en organismos que coordinen el funcionamiento de fábricas, la banca y los servicios, esta lucha terminó siendo desviada por las elecciones. Esto fue capitalizado por el kirchnerismo en el 2003, que a pesar de haber apoyado las políticas noventistas del menemismo, hizo una serie de concesiones para legitimarse en el poder y dar una salida burguesa a la crisis. Pero la verdad es que no hizo ningún cambio estructural. Hoy, como ya dijimos, en Argentina hay una crisis económica que en varios aspectos es similar a la del 2001, con un presidente que muestra que gobierna para los empresarios y especuladores y una oposición que, junto a la Iglesia y a la burocracia sindical, apuestan a desviar la bronca popular en las próximas elecciones. Como en el 2001, necesitamos enfrentar en las calles al gobierno, esta vez apostando a que sean protagonistas los y las trabajadoras con sus propias organizaciones democráticas y con una política independiente para que la crisis la paguen los capitalistas. Un partido revolucionario unificado de la izquierda obrera y socialista ayudaría a triunfar y desarrollar esta alternativa de gobierno a beneficio de las grandes mayorías.